desprendimientos o desgarros del epitelio pigmentario, ¿no? También podemos encontrar lo que es fibrosis subretiniana o una cicatriz disiforme. El diagnóstico básicamente es que es una exploración del fondo de ojo con un sistema estereotópico, ¿no? Una oftalmoscopía indirecta o una lámpara de hendidura. También se puede hacer con los lentes de gran magnificación, ¿no? De 78 a 90 dioptrías. Ahora, en la geografía hay fuga temprana por los defectos de los vasos anómalos que pueden crear hipofluorescencias, ¿no? Por defectos en pantalla, que puede haber sangrofibrosis, ¿no? La hiperfluorescencia puede incrementar los bordes de la neovascularización en las fases tardías. Acá, como pueden ver en la imagen. Esto, por ejemplo, es de una tomografía de coherencia óptica. Bueno, hablando de lo que es la membrana neovascular coroidea, se va a caracterizar por una neovascularización coroidal que crece a partir del lecho del corio capilar hacia la retina, ¿no? Se va a alojar por arriba y por debajo del epitelio pigmentario. La membrana, que a su vez va a generar la acumulación de líquido o sangre intrarretinianos, generalmente va a ser lo que es se dice, ¿no?, que es cuando rompe la membrana de Bruch para alcanzar esto. Se dice que por este motivo es que se va a generar la acumulación de líquido. Ahora, la forma más común de presentación es circular en forma de rueda de carreta que se extiende hacia los lados hasta ocupar el polo posterior en sus fases tardías. Se convierte en cicatriz fibrosa y deja una cicatriz disiforme y con una destrucción total del epitelio pigmentario y lo que es la retina adyacente a este. Ahora vamos a ver que hay una clasificación de las membranas de la neovascularización. Se puede clasificar por situación anatómica, por su localización o por la fluoroangiografía. Entonces, hablando de lo que es la situación anatómica, vamos a ver las tipo 1, crecen por debajo del epitelio pigmentario, y las tipo 2 por encima. Con respecto a su localización, vamos a tener las extrafoveales, que van a ser mayor o igual a 200 micras del centro de la fovea. Las juxtafoveales, crecen entre 1 y 200 micras en el centro de la fovea, y las subfoveales, que generalmente son por debajo del centro de la fovea. Y por lo que es la fluoroangiografía, vamos a tener, ¿no?, clásicas o bien definidas ocultas o mal definidas e indeterminadas. Ahora, con respecto a su diagnóstico diferencial, vamos a tener que puede haber, dentro de las enfermedades hereditarias, puede haber un distrofia del patrón, una enfermedad de Stargardt, que lo vamos a mencionar después, enfermedad de Best y unas estrías angioides. También puede ser un diagnóstico diferencial lo que es la retinopatía serosa central, las telangiectasias macular tipo 2, choroiditis multifocal, la epiteliopatía pigmentaria placoidea multifocal aguda, una toxicidad macular, ¿no?, que puede ser por cloroquina o fenotiacidas, una distrofia viteliforme del adulto. Con respecto al tratamiento, vamos a ver que no existe un solo medicamento que inhiba o cierre o impida las recidivas del crecimiento, que impida totalmente la neovascularización, ¿no? Pero puede haber medicamentos que pueden ser utilizados, ¿no?, con este propósito, que básicamente se basan en anticuerpos monoclonales enteros o que también pueden ser fraccionados y que están destinados a suprimir la acción del factor de crecimiento vascular endotelial. Que básicamente este es el factor que hace que haya esta neovascularización, ¿no?, a partir de otros vasos de la coroides. Entonces, el agente más estudiado es el ranibizumab, que en múltiples estudios ha demostrado claros efectos. El beneficio, el inconveniente es que implica demasiadas inyecciones intravítreas anuales, de 3 a 9, que lógicamente es muy incómodo para el paciente, y tampoco es que demuestra, ¿no?, al 100% una eficacia. Entonces, por su bajo costo, el bevacizumab es el más utilizado, con más efectividad, que es similar al anterior. Entonces, antes de los antiangiogénicos, la fotocoagulación láser selectiva era la más aceptada, pero su inconveniente es que esta va a producir cicatrices permanentes en el centro de la visión, por lo que solo puede ser utilizada en membranas que haya neovascularización extrafovealis. Ahora, hablando de lo que es la patología macular, vamos a ver que las patologías maculares son, sin lugar a duda, de las más significativas de las enfermedades de la retina, ya que, como se mencionó, ¿no?, afecta más a la visión fina de la retina. Entonces, la mácula puede afectarse prácticamente por cualquier enfermedad, ya sean inflamatorias vasculares, infecciosas, infiltrativas y demás, ¿no?
Ahora vamos a ver que hay condiciones asociadas a neovascularización coroidea, por ejemplo, lo que hemos estado hablando antes, ¿no? La distrofia que hemos asociado a la edad húmeda, coroiditis multifocal, estrias angioides, ese síndrome de isoplasmosis ocular, TRUS en el nervio óptico, etc. Ahora, hablando de lo que es la coroidopatía serosa central, vamos a ver que esta también es conocida como la retinopatía serosa central, que va a haber un desprendimiento de la retina neurosensorial. Esta generalmente es prevalente en los jóvenes adultos, ¿no? Entre la segunda y quinta década de edad. Puede afectar a los hombres, ¿no? Con relación a las mujeres de 8 a 1. Esta va a estar relacionada con factores psicológicos como el estrés y personalidad tipo A. Su etiología no se conoce. Vamos a tener que su cuadro clínico y diagnóstico, acá vamos a ver una disminución severa de la agudeza visual, pues el paciente puede presentar visión borrosa, micropsias, metamorfopsias y baja visión de color. Básicamente el diagnóstico es con oftalmoscopio o biomicroscopía, que es un dato confirmatorio con fluorografía. Acá podemos encontrar que hay fuga en forma de chimenea, que es patognomónica de esta enfermedad, ¿no? La tomografía de coherencia óptica va a ser útil para hacer el seguimiento de esta enfermedad en estos pacientes. El tratamiento básicamente son antiinflamatorios no esteroideos, o también podemos usar inhibidores de la anhidrasa carbónica, fotocoagulación láser y antiangiogénicos. Con respecto al agujero macular, vamos a tener que este es un defecto de la continuidad total del espesor de la retina neurosensorial foveal. Básicamente, estos se dividen en 4 estadios que marcan el diámetro y la presencia o no del desprendimiento de hialoides. Este va a ser más prevalente en mujeres, en 70%, que son mayores de 55 años y que tienen un pico de incidencia a los 65 años. Su cuadro clínico y el diagnóstico básicamente acaba de presentar escotomas centrales, antes pueden presentar metamorfosias y disminución de la agudeza visual. En las fases tardías puede llegar hasta 20 o de 20, en una visión no 20, 400 o incluso empeorar esto. La exploración debe realizarse con lámpara de hendidura y lentes estereoscopios de gran magnitud. La tomografía de coherencia óptica va a ser su gol estándar para este estudio, ¿no? Su tratamiento básicamente es la cirugía a partir del estadio 2 con la finalidad de mejorar la agudeza visual, ¿no? Porque en esto se va a enfocar y disminuir las metamorfosias y las micropsias. La cirugía vamos a ver que va a buscar liberar la retina de las fuerzas traccionales telangiectásicas, ¿no? Que está teniendo. Con respecto a la membrana epirretiniana, vamos a tener que esta va a ser conocida como la maculopatía en celofán o púcar macular. Esta se caracteriza por la proliferación anormal de tejido sobre la superficie de la mácula. Se asocia a oclusiones maculares. Un ratito, José Carlos. Quería agregar en referencia al agujero macular. Actualmente, hace como un mes y medio más o menos, han empezado a hacer parches de retina y colocar estos parches a nivel del agujero macular, ¿no? Entonces, se ha visto que hay regeneración de células, solo que, bueno, el costo es muy elevado porque se tienen que hacer cultivos, ¿no? Y se tienen que buscar pedazos de retina, ¿no? Para poder cubrir estas áreas del agujero macular. Se están viendo buenos resultados. Claro que el paciente no llega a tener nuevamente un 20/20 de visión, pero al menos el defecto visual se va resolviendo, ¿no? Hay un poco de deformidad en las imágenes de los pacientes que han sido tratados con estos parches de retina y progresivamente se está viendo un mayor avance en cuanto al tratamiento de estos agujeros maculares, ¿no? Generalmente estos agujeros maculares parten porque hay una membrana que se encuentra, como bien dices, encima de la retina y periférica a la fóvea. Esta membrana tracciona, se contrae y produce el agujero macular, ¿no? Continúa, por favor. Gracias, doctor. Bueno, el tratamiento que les estoy hablando de esta membrana epirretiniana, o sea, que es un tratamiento quirúrgico, ¿no? Que solo va a estar indicado en el estadio 2 y consiste en la vitrectomía con calibres pequeños. Se retira el vitrio medio y posterior. Ahora, después es común utilizar tinciones para remover las membranas hialoideas posteriores y la membrana limitante interna.
Ahora, con respecto al edema macular, vamos a ver que hay un engrosamiento anormal de la mácula asociado a una acumulación de líquido en el espacio extracelular de la retina neurosensorial. Vamos a ver que clínicamente, vamos a ver que hay fuga de los vasos, y en este no se va a detectar con una fluoroangiografía, ¿no? La tomografía de coherencia óptica es la más sensible para cuantificar el grosor macular. Vamos a ver que dentro de su patología, vamos a ver que hay un incremento de la permeabilidad, ¿no? Esto va a causar una extravasación de líquidos, puede haber extravasación de proteínas y otras macromoléculas que básicamente se producen, ¿no? en un edema, ¿no? Este edema va a dañar las células de Müller y en etapas tardías va a favorecer la aparición de quistes intrarretinianos, ¿no? El tratamiento se va a basar en lo que son inyecciones antiangiogénicas intravítreas de manera repetida. Vamos a tener que se puede utilizar lo que es un corticoide de depósito intravítreo de elección, como es la triamcinolol. Entonces, la excisión quirúrgica en casos de engrosamiento de hialoides posterior y membrana retiniana puede estar indicado también, ¿no? Lo que es el edema macular cistoide afáquico o pseudofáquico, vamos a tener que se conoce también como que es el edema de Irving-Gass. Esta se produce en el postoperatorio de una cirugía de catarata, ¿no? Vamos a tener con la cirugía intracapsular en un 60% y cuando es una extracapsular se puede presentar un 20%. La etiopatogenia, la fisiopatología no se conoce totalmente, pero los factores que se han sugerido incluyen que pueden ser una liberación de mediadores inflamatorios, ¿no? Como prostaglandinas, leucotrienos, puede haber una inestabilidad vascular, puede haber una atracción del vítreo macular, una hipotonía ocular, puede haber un daño de la luz por la luz ultravioleta, ¿no? Sus manifestaciones clínicas van a ser evidentes después de la segunda semana y hasta el tercer mes del postoperatorio de estos pacientes, ¿no? Puede haber una disminución de la agudeza visual en el postoperatorio inmediato. Tratamiento, básicamente, que el 80% de los edemas maculares o pseudofáquicos se resuelven de forma espontánea y mejora la agudeza visual después del tercero, incluso hasta el año después de la cirugía. El tratamiento actual va a incluir AINES, que pueden ser corticoides tópicos y orales, también se puede dar inhibidores de la amigrasa carbónica, agentes inhibidores del factor de crecimiento endotelial vascular, ¿no? Los más recomendables vienen a ser los AINES, como el diclofenaco, ketorolaco, y se recomienda de 2 a 4 semanas a partir del diagnóstico de estos pacientes. Ahora, con respecto a las patologías de la cintila óptica, disculpe. Como etiología podemos tener un adenoma hipoficiario, ¿no? Que se extiende desde la parte posterior del quiasma, hasta el cuerpo geniculado lateral. Entonces, como recordemos, si hay un adenoma hipoficiario va a crecer hacia arriba porque no puede crecer hacia abajo porque está en el hueso esfenoides. Entonces esto genera compresiones. Entonces el cuadro clínico generalmente de las cintilias ópticas representa la primera porción de la vía visual posquiasmática, cuyo compromiso produce defectos campimétricos homónimos. La característica campimétrica más marcada viene a ser la incongruencia de defectos. Esta característica se refiere a la desigualdad de defectos de cada hemicampo, ¿no? Ahora, si hay un defecto en el cuerpo lateral o externo, el cuerpo geniculado lateral o externo, recordamos que estos son núcleos de la sustancia gris donde hacen sinapsis las células ganglionares retinales con las neuronas que conforman las radiaciones ópticas. Vamos a tener que sus relaciones anatómicas más importantes eran las cintillas ópticas, la cápsula interna y el tálamo. El cuadro clínico, básicamente, vamos a ver que puede haber destrucción total del cuerpo geniculado lateral, puede producir una mianopsia homónima contralateral completa, y su destrucción parcial produce defectos campimétricos congruentes e incongruentes, ¿no? Acá vamos a ver que se conserva el reflejo fotomotor de forma bilateral, ¿no?, del paciente. Con respecto a las maculopatías tóxicas, vamos a tener que puede haber retinopatías tóxicas medicamentosas. Las únicas formas de diagnosticar las retinopatías tóxicas es sospechándolas, ¿no?, una sospecha clínica. Entonces vamos a ver que va a ser imprescindible realizar un interrogatorio completo sobre los padecimientos generales del paciente, considerar en todo momento los efectos tóxicos ya conocidos de algunos fármacos. Uno de los efectos tóxicos más comunes en la práctica clínica es la toxicidad por derivados de la cloroquina.
La toxicidad se presenta cuando alcanza una dosis acumulada por encima de los 300 gramos o bien cuando al día se ingieren 250 miligramos durante varias semanas, ¿no? Entonces, de manera inicial no se advierte síntomas, no se advierte síntomas algunos. En la fase media se presenta una discreta visión borrosa, nictalopia, perdón, y constricción del campo visual con ligera pigmentación moteada, perimacular, puede haber pérdida del brillo foveal. Al avanzar, cuando avanza el padecimiento aparece el patrón perifoveal en tiro al blanco. Acá vamos a ver algunos agentes farmacológicos, ¿no?, que van a estar asociados a toxicidad retiniana, ¿no? Las fenotiacidas, derivados de la cloroquina, quininas, indometacina, la diodecinina, la clofazamina, la tiolorona. Ahora, con respecto a los tumores intraoculares, vamos a tener, ¿no?, el más temido, por así decirlo, el retinoblastoma. Disculpe, creo que ya le toca a mi compañero Marcelo, me está hablando. Gracias, José Carlos. Está bien. Hola, Marcelo. Sí, doctora, aquí estoy. ¿Puedo continuar ya, doctora? ¿Ya? Sí. Bueno, continuando con el contenido del tema de hoy, voy a continuar con la parte de distrofias de retina. Vamos a ver que estas distrofias de retina, para empezar, como sus generalidades, vamos a ver que son enfermedades heredodegenerativas de la retina caracterizadas por una alteración progresiva, bilateral y simétrica de ambos lados de los fotorreceptores. Y también puede ser por alteración progresiva del epitelio pigmentario retiniano o de ambos al mismo tiempo, de los fotorreceptores y del epitelio pigmentario retiniano. Y en algunos casos también puede estar afectado la coroides. Existen diferentes tipos, pero los más importantes, los que voy a desarrollar hoy, va a ser la retinitis pigmentosa y la enfermedad de Stargardt. Para empezar, la retinitis pigmentaria, vamos a ver que esta es una enfermedad caracterizada por una alteración en los fotorreceptores y también al mismo tiempo el epitelio pigmentario retiniano. Y este tiene un patrón de herencia y puede presentarse en cualquier edad, pero más frecuente entre las 4 primeras décadas de vida. Y los síntomas que refiere el paciente son tiene baja agudeza visual y mala visión durante la noche. Y esta es conocida como la nictalopía. En cuanto a sus características clínicas, vamos a ver que son alteraciones pigmentarias que por su forma semejan espículas. Estas alteraciones comienzan casi siempre en la periferia y se van extendiendo hacia la mácula a medida que avanza esta enfermedad. En, en cuanto a su diagnóstico, este es en su mayoría es de diagnóstico clínico y también podemos usar la angiografía retinal con fluoresceína, donde podemos ver las alteraciones pigmentarias y puede evidenciarse quizás ahí un edema macular quístico. Podríamos hallar aquí la etiología que esté causando esta retinitis pigmentosa, pero también podríamos usar un electroretinograma, un electrooculograma, el cual va a medir la función eléctrica de la retina y también vamos a medir el funcionamiento del epitelio retiniano pigmentario. En casos muy avanzados, esta actividad eléctrica va a estar muy disminuida y hasta en unos casos no vamos a poder detectarla. En cuanto al tratamiento, este se enfoca más que todo en tratar las patologías asociadas para que el paciente tenga una agudeza visual lo mejor, lo mejor posible. En algunos casos va a ser necesario realizar cirugía en caso de que el paciente tenga una enfermedad asociada, como en el caso de la catarata, o en algunos casos también va a necesitar tratamiento farmacológico para
en caso el paciente tenga un edema macular quístico. Y en la imagen podemos observar una fotografía de fondo de ojo del polo posterior donde el paciente tiene una retinitis pigmentosa. Aquí se evidencia múltiples lesiones hiperpigmentadas que por su forma, como mencioné antes, parecen espículas. En cuanto al pronóstico de esta enfermedad, es muy desfavorable en la mayoría de casos y la progresión culmina con la pérdida total de la agudeza visual de manera bilateral. Es decir, tiene un mal pronóstico generalmente. Luego está la enfermedad de Stargardt. Esta es la distrofia macular más juvenil y es la más frecuente dentro de los jóvenes y tiene un patrón de herencia autosómica recesiva y suele presentarse en etapas jóvenes, ¿no? Entre la primera y segunda década de la vida. Dentro de las manifestaciones clínicas se observan alteraciones pigmentarias en el área macular que por su aspecto y coloración ya también en esta asemejan un bronce martillado. En la anterior era espículas óseas, pero aquí son bronce martillado. Como podemos ver en la imagen, aquí también es una fotografía del fondo de ojo en el polo posterior en un paciente con esta enfermedad de Stargardt y se observa una atrofia retinal que abarca gran parte del área macular, ¿no? Ahí lo podemos observar. En cuanto al diagnóstico, también es clínico en su mayoría, pero también podríamos utilizar la electroretinograma y el electrooculograma, que también nos demuestra actividad eléctrica, ¿no? De acuerdo si es más o menos, y como también en el anterior caso, en algunos casos no se observa actividad eléctrica. En cuanto al tratamiento, aquí también no existe tratamiento y aquí, a diferencia del anterior, el pronóstico suele ser más benigno y aquí, en su mayoría de casos, sí se puede conservar la agudeza visual en pacientes, más que todo la UTI, ¿no? Como estaríamos hablando de la 20-200 o de la 20-400 más que todo, pero es un pronóstico un poco más benigno que el anterior. Ahora, la alteración en la visión al color, vamos a ver que esta depende al subtipo de fotorreceptores que nosotros conocemos como conos. Aquí va a depender de la onda de luz, que son más afines, y los conos pueden dividirse en tres grupos. Más que todo los de la luz roja, luz verde y luz azul. Las proteínas responsables de captar estas distintas longitudes de onda se llaman opsinas. Y la opsina roja y verde se encuentran codificadas en el cromosoma X y a su vez la opsina azul en el cromosoma 7. Cuando un paciente, digamos, tiene como buen funcionamiento estos tres tipos de conos, podríamos decir que el paciente tiene una visión tricromática y puede diferenciar los colores con normalidad. A diferencia de un paciente que, digamos, tenga un defecto parcial en alguno de estos conos, el paciente tendrá una visión tricromática anormal. Entonces, y a su vez, si el paciente tiene un defecto total, el paciente tendrá una visión solo dicromática. Es decir, solamente podrá diferenciar dos tipos de conos. Existe, sin embargo, defectos de la visión al color en los que la visión sí se encuentra afectada. Si hay un defecto total en los conos verdes y rojos, la enfermedad se conoce como monocromatismo. Y si hay un defecto total de los tres tipos de cono, la enfermedad se conoce como monocromatismo con bastones. Ambas patologías se asocian con mala visión y pueden acompañarse con nistagmo y más que todo con fotofobia. El diagnóstico de estos trastornos de visión del color, más que todo hay pruebas más usadas. Se podría usar las cartillas las famosas cartillas de Ishihara, ¿no? Y las pruebas de tonos de Farnsworth y las pruebas de 100 tonos de Farnsworth-Monsters. Además, también podemos descartar los monocromatismos con la electroretinograma, con la actividad eléctrica que nos dan estos conos. Luego pasamos con la endoftalmitis. En el caso de la endoftalmitis aguda, vamos a ver que esta es una patología infecciosa en extremo seria, que si la dejamos, digamos, pasar de manera crónica, podríamos tener complicaciones. Si no se diagnostica y trata de forma oportuna y correcta, podríamos hasta perder la visión, ¿no? La visión o la agudeza visual en uno de los ojos. En cuanto al mecanismo, esta es de etiología más que todo postquirúrgica, postraumática y en algunos casos endógena. La clínica más que todo se basa en el paciente va a presentar hiperemia conjuntival de moderada a severa, va a presentar dolor, baja agudeza visual, en algunos casos edema corneal, y la presencia del hipopión, ¿no? que es el material purulento en la cámara anterior. Y en algunos casos la presencia de membranas en la cavidad vítrea.
Luego está la endoftalmitis postquirúrgica, que esta va a ser la etiología más frecuente de todas las endoftalmitis, y en su forma temprana eh, puede ser 2 o 3 días después de algún procedimiento quirúrgico intraocular. Los más comunes son después de una cirugía de catarata, o después de una vitrectomía, o después de inyecciones intravítreas, ¿no? Pero estas son las más frecuentes. Los agentes causales más frecuentes se dividen en dos: los gram positivos y los gram negativos. Los gram positivos eh, van a ser el Staphylococcus aureus, el Streptococcus spp, y los gram negativos, la Pseudomonas aeruginosa y el Haemophilus influenzae. Aquí tenemos una foto donde vemos una endoftalmitis posterior a una cirugía por catarata, donde presenta un edema corneal completo de la segunda, en el segundo día postoperatorio. Luego está la endoftalmitis postraumática, que representa el 28% de la endoftalmitis, es menos frecuente que la anterior. Se presenta poco tiempo después de la cirugía. En especial si se acompaña de un cuerpo extraño intraocular, cuando hay una ruptura de la cápsula del cristalino y cuando hay un retraso en el cierre primario de la herida causada, ¿no? Después de haber tenido este trauma, cuando hay una distancia cierta para cerrar primariamente la herida, puede causarse esta endoftalmitis postraumática. La flora causal más frecuente es el Bacillus spp, el Streptococcus epidermidis y el Staphylococcus aureus. Este tiene un peor pronóstico que las endoftalmitis quirúrgicas, ¿no? Luego están las endoftalmitis endógenas, que esta es responsable de solo el 2% de las endoftalmitis, y generalmente esta se presenta en pacientes que están inmunocomprometidos, y en pacientes que están con catéteres o procedimientos de venoclisis, usualmente con drogas intravenosas, y pacientes con antecedentes de sepsis abdominal. En estos casos, la mayoría de pacientes tienen una flora etiológica de los bacilos gram negativos, aunque en este porcentaje de pacientes puede estar también presente los hongos. En cuanto al diagnóstico del paciente, es clínico más que todo, y podría realizarse un ultrasonido de modo B del globo ocular, en donde se observa la membrana de la cavidad vítrea, y esta podría apoyar el diagnóstico. En cuanto al pronóstico, generalmente es malo. Solo el 10 a 20% de los pacientes alcanzan una agudeza visual buena. Y como dije, los cocos gram positivos son los que, digamos, tienen una mejor pronóstico. Luego están las leucocorias, donde son un grupo de enfermedades que presentan como signo clínico común la aparición de un reflejo o una mancha blanca en la región pupilar, es muy parecidas a las cataratas. Este fenómeno, conocido también como pupila blanca, y en condiciones normales el reflejo es color rojo-naranja y más evidente al tomar una fotografía con flash, mientras que en las leucocorias se observa simetría en los reflejos con tonos blancos. Esto se puede detectar más que todo en los padres, entonces esto también vendría a ser de etiología, o podría ser de etiología herencial. Las principales causas de esta es la catarata, el desprendimiento de la retina, la retinopatía del prematuro, el vidrio primario hiperplásico persistente posterior y la enfermedad de Coats. Luego está la retinopatía del prematuro, donde es un trastorno proliferativo de la retina que se presenta en niños prematuros en desarrollo. Aquí se dice que es la segunda causa de ceguera en niños menores de 6 años. Y la etiopatogenia es más que todo por dos cosas: puede ser por vasculogénesis y por la angiogénesis. Más que todo, la vasculogénesis es, es definida como los vasos que es nuevos a partir de células precursoras, y este es un proceso exclusivo del desarrollo embrionario y que no se vuelve a repetir, digamos, después en la vida extrauterina, a diferencia de la angiogénesis, que es el crecimiento de un nuevo vaso a partir de uno preformado con células endoteliales diferenciadas. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué pasa esta retinopatía del prematuro? Cuando tenemos un paciente prematuro, los vasos se encuentran a mitad de desarrollo, es decir, no se han terminado de desarrollar. Por tanto, la parte proximal al nervio óptico es normal, y la otra es interminada o es avascular. Entonces, esto se asocia de forma directa a la edad gestacional.
Entonces, un paciente que mientras más prematuro sea, vamos a decir que no tiene todos los vasos formados, entonces aquí va a tener mucho más defecto. Entonces, el prematuro ser sometido a una terapia, digamos, después ya de haber nacido, el bebé prematuro a una terapia de oxígeno de suplemento, el paciente o el prematuro estaría en una etapa de hiperoxia. Esta condición va a modificar la difusión de oxígeno que en condiciones normales difunde de la coriocapilaris. Entonces, en este estado de hiperoxia, va a condicionar dos cascadas que culminan con la proliferación anómala de los vasos, es decir, con la angiogénesis. Además de este defecto de la vasculogénesis de manera prematura, también estaría en defecto la angiogénesis por esta hiperoxia. Y generalmente esta hiperoxia está relacionada en algunos casos con desprendimiento reaccional de la retina. Entonces, lo malo de estos pacientes es que sean prematuros, mientras más prematuros, menos vascularización normal. Y si en caso lo someten a suplementos de oxígeno por ser prematuros, también podríamos estar dándole un defecto a lo que vendría a ser la angiogénesis. Lo que vendría a ser la clasificación, la bibliografía lo describe como compleja y dice que la zona 1 es la más delicada por ser lo más posterior, involucrando los 60 grados centrales desde el nervio óptico. La zona 2 y 3 son anillos concéntricos por fuera de la zona 1 hasta llegar a la periferia. Entonces se divide generalmente en 6 estadios. Del 1 al 3 van a describir el grado de avance de la línea de demarcación. El grado 4 y 5 se asocian al desprendimiento de retina, es decir, son más graves. Aquí vendría a tallar lo que vendría a ser la enfermedad plus. La enfermedad plus es la dilatación y tortuosidad de las arterias, de las arteriolas y vénulas retinianas en el polo posterior, y esta se puede presentar en cualquier estadio. Luego está la preumbral, que es el estadio que determina el pronóstico desfavorable, y se divide en 3 zonas, la zona 1, 2 y 3. Todas estas generalmente tienen la enfermedad plus. La zona 1, cualquier estadio, como mencioné, del 1 al 5, con enfermedad plus. La zona 2, el estadio 3, sin enfermedad plus. Y la zona 2, la estadio 2 o 3, con enfermedad plus. Y luego está la RP umbral, ¿no? Que es la zona 1 o 2, estadio 3, con enfermedad plus en cualquiera de los 5 usos horarios, o estos usos horarios, ¿no? Luego están los factores de riesgo, donde están principalmente menos del peso del paciente de 1.750 gramos o 1.750 gramos, y una edad gestacional menor a 34 semanas de gestación. Aquí podemos observar unas fotografías donde tenemos a un paciente de 2 semanas de gestación al nacimiento y 32 semanas corregidas al momento de la fotografía. Aquí se aprecia una retinopatía en estadio 3 con neovasos. Aquí probablemente ha habido una angiogénesis disminuida y una neovascularización también disminuida por su etapa prematura. En cuanto al tratamiento, no hay tratamiento médico en estados iniciales, pero en la fase de RP umbral, dependiendo de la zona, podríamos usar crioterapia o fotocoagulación láser para, digamos, mejorar un poco el pronóstico del paciente. En el estadio 4 ya tendríamos que darle al paciente opción de cirugía, y en el estadio 5 ya no podríamos hacer nada porque aquí ya estaría en su fase más desfavorable, con peor pronóstico, y aquí no existe tratamiento alguno. Es importante aquí los pacientes prematuros que podamos hacerle una profilaxis, ya que existen recomendaciones de revisión exhaustiva. Principalmente aquí, pacientes que tengan los factores de riesgo, pero también hay indicaciones a este nivel, como una edad gestacional menor a 32 semanas de gestación, un peso al nacer menor a 1.500 gramos, una edad gestacional mayor a 32 semanas, pero que el paciente tenga una evolución inestable, desfavorable, y encontramos algún riesgo de desarrollar retinopatía del prematuro. A estos pacientes debemos realizarle una revisión exhaustiva del grupo, y con una revisión inicial de 4 a 6 semanas de nacido, o edad gestacional corregida de 32 semanas, y un seguimiento cada 2 semanas, en caso de sea inmadurez de zona 2, y evaluación de cada semana, si en caso sea inmadurez de zona 1,
y de 2 a 4 días por 2 semanas, sin que sea una inmadurez de zona 1 y estemos en etapa 1 a 2. Pero siempre va a ser necesario realizarle una profilaxis a los pacientes que presenten los factores de riesgo para evitar pronóstico desfavorable. Y además aquí vemos que existe un 19% de probabilidad menos mientras por cada semana que se alarga la gestación, por lo que es importante evitar las causas de prematurez. Digamos, sería la terapia de prevención más exitosa, que el paciente no sea prematuro. Y eso sería todo. Gracias. Gracias, Marcelo. Te faltó la parte de tumores. Um, uy, Pero sí, sí la tienes, ¿verdad? sí, doctora. ¿Lo presentó? Sí, por favor. Ya. A ver. Ya. Eh, Continuando con la parte de los tumores intraoculares, vamos a ver la parte primero del el primer tumor que menciona la bibliografía, ¿no? Que el retinoblastoma. Este es de etiología de las células primitivas de la retina y más que todo va a presentar como clínica en los pacientes en edades tempranas con una coloración blanca cuando se explora el reflejo de fondo con el oftalmoscopio, ya sea directo o indirecto. En etapas más avanzadas, el paciente va a presentar estrabismo y leucocoria, que el tema que ya lo hemos visto anteriormente. La clasificación internacional lo divide según los milímetros, menos de 3 milímetros y más de 3 milímetros, que generalmente va a estar en el centro macular o junto a la papila óptica. En el tumor con siembras a menos de 3 milímetros o siembras vítreas y los tumores con siembras a más de 3 milímetros. Esta es una clasificación amplia, como observamos. Además, abarca más del 50% del volumen del globo ocular en los casos más avanzados y este puede estar asociado a glaucoma neovascular con infiltración de la cama anterior, nervio óptico, coroides, esclera u órbita. Existe mayor mortabilidad mientras más tiempo ha pasado y si existe metástasis a distancia. Generalmente puede ser una metástasis intracraneal o puede ser asociado a sarcomas, ¿no? Rapiosarcoma, sarcoma autogénico, rabdomiosarcoma y neuroblastoma. El tratamiento es, según a su clasificación, el tratamiento para la clasificación A es láser o crioterapia aplicada al tumor, B y C quimioterapia más láser o crioterapia, y para etapas de Y, quimioterapia y enucleación. Luego está el melanoma coroideo, que este es un tumor derivado de células pigmentarias de la coroides y es más frecuente generalmente en etapas más avanzadas, pero podría ser presentado en cualquier década de la vida. En cuanto a las manifestaciones clínicas, es una disminución de la agudeza visual, masa grisácea, café o elevada, que puede tener pigmento naranja en su superficie y que puede estar asociada a desprendimiento seroso de la retina. Aquí también su clasificación es según a milímetros y se divide en menor a 3 milímetros es pequeño, menor o igual a 5 milímetros en altura y menor a 15 milímetros de base es mediano, y grande mayor a 5 milímetros de altura y a 15 milímetros de base ya sería catalogado como grande. En cuanto a tratamiento, también es según su clasificación. Eh, a menos, más que todo tratamiento es la prevención o la observación periódica. Si es pequeño, solo tendríamos que observar. Si es mediano o grande, tendríamos que hacerle braquiterapia y láser sobre el tumor. Si es muy grande, su enucleación. El pronóstico de supervivencia es el 90% a 5 años si son bien tratados y 73% a 5 años según distancia, ¿no? Aquí vemos en la fotografía una, una tumoración subretinal hiperpigmentaria con alteraciones pigmentarias a su alrededor. Podríamos estar catalogando a este como un tumor mediano grande, ¿no? Luego está el tumor neocoroideo, que es una tumoración ocular benigna formado por una proliferación de melanocitos coroideos
donde el paciente generalmente es asintomática, pero en algunos casos detecta diferentes cambios de grados de pigmentación. Puede ser de color marrón a gris. Además, puede haber morfología circular o oval. El tumor puede tener márgenes indiferenciados con dimensiones variables máximo a 2 milímetros de altura. En 50% de los casos está en polo posterior y pueden tener drusas, ya sean blandas o duras, como ya lo hemos visto en la degeneración macular. Y además los nevos típicos tienen un riesgo de transformación maligna muy bajo. Y además este tipo de tumores requiere más que todo seguimiento, observación, ya que tienen buen pronóstico. Luego está el hemangioma coroideo circunscrito. Este es una tumoración coroidea vascular benigna, unilateral, y su etiología no es conocida y es más frecuente durante la segunda y cuarta década de la vida. Los pacientes refieren un desprendimiento de la retina seroso que involucra la fobia. Puede existir también metamorfopsias, hipermetropía progresiva y defectos del campo visual. Generalmente es caracterizada este tumor por ser una lesión ovalada naranja en polo posterior y además tiene bordes mal delimitados. Este está asociado al líquido subretiniano con diámetro basal de 3 a 9 milímetros y 1.8 a 6 milímetros de altura. Además, aquí puede existir también un edema macular quístico, un halo café alrededor del tumor y una degeneración del epitelio pigmentario retiniano y a su vez una fibrosis subretiniana. Y aquí su tratamiento es fotocoagulación láser, puede ser también radioterapia, termoterapia y tratamiento con antiangiogénicos con diferentes tipos de resultados, pero es más usado la fotocoagulación láser. En cuanto al hemangioma coroideo difuso, este está caracterizada por un hemangioma cutáneo en la distribución del nervio trigémino, angioma leptomeningio y convulsiones de manera clínica. Esta generalmente es de forma unilateral y también está asociado a estar en el polo posterior y también está asociado a desprendimiento de retina de seroso y degeneración cistoide de la retina. Secundariamente aquí puede presentarse glaucoma de ángulo abierto por elevación de la presión epiescleral y no existe algún tratamiento en la actualidad para este tipo de hemangiomas y su diagnóstico generalmente se da por la angiografía con fluoresceína para delimitar más que todo la extensión del hemangioma y qué tan grande es. También está la hipertrofia congénita del epitelio pigmentario, que son lesiones aisladas, benignas, que tienen forma de huellas de oso, ¿no? Son hiperpigmentadas, planas, estas sí tienen bordes bien definidos y está en 30% de la población. Puede encontrarse lagunas de hipopigmentación en el interior de la lesión y estas lesiones no requieren tratamiento, más que todo vigilancia, observación y seguimiento de estos pacientes. Su diagnóstico puede ser dado por la angiografía con fluoresceína y por la campimetría, donde vamos a ver escotomas parciales o totales correspondientes a la atrofia de esta patología de la retina subyacente. Y si en caso tenga una metástasis hacia coroides, esto está en el 10% de los pacientes, donde tienen causas más comunes o la patología de fondo es el cáncer de mama y el cáncer de pulmón que hace metástasis hacia la coroides. La mayoría de casos es asintomático, donde tenemos lesiones únicas, multifocales ovaladas, placoides o lobuladas de color blanco cremoso o amarillentas de márgenes mal definidos. Esta en pocos casos suele ser bilateral y además es importante diferenciarla de un melanoma amelánico. Podemos diagnosticarla mediante una ecografía, donde vamos a ver una lesión en forma de cúpula con reflectividad interna media a alta, además de una angiografía con fluoresceína que va a delimitar la extensión de la lesión y va a revelar la hiperfluoresceína tardía por tinción. El tratamiento de esta enfermedad puede ser más que todo radiación local y el pronóstico es malo porque casi siempre las metástasis son pronóstico malo y además tienen una sobrevida media de 8 a 12 meses de tiempo. Y eso sería todo, doctor. Las metástasis siempre son de mal pronóstico, ¿no? Se supone que la enfermedad inicial se ha extendido, ¿no?
Entonces, a pesar del tratamiento sistémico, quimioterápico, radioterápico, que se haya establecido, no ha funcionado. Entonces, o bueno, ha funcionado, pero ya ha avanzado la enfermedad. Entonces, se genera la metástasis, ya sea de pulmón o de mama, que es lo más frecuente. Es de mal pronóstico, ¿no? Siempre para la economía de todo el paciente, ¿no? Porque probablemente no solo esté en el ojo la metástasis, puede estar en otros órganos, ¿no? ¿Alguien tiene alguna pregunta en referencia a los temas que han desarrollado Marcelo y José? Marcelo, ¿y cuál es la enfermedad de Stargardt? Doctor, es una distrofia macular juvenil, la enfermedad de Stargardt, donde hay alteraciones pigmentarias en el área macular y estas se conocen como bronce martillo, ¿no? Como lo mencioné. Pero es una distrofia macular juvenil, más que todo se da entre los 10 y 20 años de edad. Y la consecuencia de esta es una disminución visual, ¿verdad? O sea, es una alteración a nivel macular, ¿no? En Sí, doctor. pacientes jóvenes, ¿no? Es un equivalente, digamos, al problema de degeneración macular, solo que se da en adultos debido a la edad, ¿verdad? La enfermedad de Stargardt es más frecuente entre la primera y segunda década, entonces entre los 10 y 20 años, doctora. Y esta diferencia de la otra degeneración macular, que es la retinitis pigmentosa, si esta sí es, digamos, de un pronóstico más favorable, ya que se logra conservar un poco más la agudeza visual útil del paciente. A diferencia de la retinitis pigmentaria, que sí es pronóstico mucho más desfavorable. Claro, la retinitis pigmentaria o retinosis pigmentaria tiene un pronóstico desfavorable. El paciente finalmente va a quedar ciego, ¿no? Generalmente esta retinitis pigmentaria o retinosis pigmentaria es más frecuente en varones o en mujeres. La bibliografía no menciona, doctora, si es más frecuente para hombres y mujeres, pero sí dice que es de un patrón de herencia autosómico recesivo. Sí, correcto, no hay una predominancia de sexo en cuanto a esta patología, ¿no? Pero efectivamente es mucho de mal pronóstico, ¿no? En comparación a la enfermedad de Stargardt, ¿no? La disminución visual va siendo progresiva, ¿no? Y finalmente el paciente con retinosis pigmentaria o retinitis pigmentaria termina siendo ciego, ¿no? Esta patología es bastante frecuente en nuestra región, la retinosis o retinitis pigmentaria. Se tienen muchos pacientes, inclusive hay una agrupación de pacientes con retinitis pigmentaria. Esta enfermedad más se ha extendido hacia el sur de América, ¿no? Mucha mayor población con esta enfermedad se encuentra en Argentina, en Chile, pero también nosotros tenemos una buena población con esta enfermedad, ¿no? Inicialmente el paciente empieza a tener cierta dificultad visual, cierta alteración visual, sobre todo en la noche. No llega a ser una nictalopía en sí, ¿no? O sea, no es que en la noche no vea nada, ¿no? Pero ya empieza a tener dificultad para ver de noche, ¿no? Por ejemplo, esto lo empiezan a notar los pacientes que tienen retinitis pigmentaria y son conductores, ¿no? Que son choferes, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando ellos conducen de noche, notan que la dificultad visual es mayor, ¿no? En la noche, ¿no? A pesar de que pueden poner iluminación o puede estar la carretera iluminada, este tipo de pacientes nota esta alteración inicialmente, ¿no? Bien, en cuanto a la degeneración macular relacionada a la edad,
es una enfermedad que actualmente vemos con bastante frecuencia. Esta enfermedad la vemos más en pacientes que tienen antecedentes de haber sido expuestos a ambientes de fumadores o han tenido que estar expuestos, por ejemplo, sobre todo en nuestra región, ¿no? A cocinas con el uso de leña, ¿no? Y por ello han estado expuestos a humo, ¿no? Entonces, la mayoría de estos pacientes con degeneración macular se encuentra esta relación, ¿no? En nuestra región. Y sobre todo en los pacientes que tienen degeneración macular seca. En cuanto a la degeneración macular húmeda, es un capital mayor de los pacientes con diabetes, ¿no? En la que falla la barrera hematorretiniana y, bueno, hay una extravasación de sustancias vasculares que traspasan los vasos, ¿no? Y este exudado queda alojado en la región de la retina, ¿no? En la membrana pigmentaria de la retina y, bueno, causa también alteración, sobre todo en la visión central, ¿no? Inicialmente se daban tratamientos con láser, pero se veía que en lugar de mejorar posteriormente al edema macular, el paciente perdía la visión central. Entonces se han hecho otros estudios y se ha visto que también hay acompañamiento de formación de neovasos, justamente en esta zona donde hay alteración en cuanto a flujos, y se ha establecido el tratamiento con Avastin, que es el bevacizumab, Lumigan también, son algunos productos antiangiogénicos, y esto ha empezado a ayudar mucho más al tratamiento en cuanto al edema macular. El inconveniente es que se debe colocar inyecciones intravítreos con relativa frecuencia, ¿no? A veces una inyección intravítrea cada mes, por espacio de 6 meses, 8 meses, ¿no? Dependiendo de la evolución del paciente. Un tratamiento bastante costoso debido a que los controles tienen que ser hechos con la tomografía de coherencia óptica para evaluar antes y después del tratamiento antiangiogénico. Una semana después del tratamiento, ¿no? Para ver cómo se reabsorbe este edema, ¿no? Pero al continuar la enfermedad, que es la diabetes, este edema vuelve a presentarse, ¿no? Nuevamente el siguiente año y así, en forma degenerativa, ¿no? Y progresiva. Esas son las enfermedades un poco más frecuentes en nuestra región. Les hago un poco de hincapié en esto debido a que ustedes van a poder evaluar y van a poder diagnosticar simplemente utilizando el oftalmoscopio indirecto o el directo, lo que puedan utilizar, digamos, en el internado o en el serum, ¿no? Bien, no sé si tienen alguna pregunta. Si no hay ninguna pregunta, esta sería nuestra última sesión de clases. Les agradezco mucho la atención a todos ustedes. Hemos coordinado con Adriana para el examen el día lunes. Les agradezco una vez más la atención, la asistencia. Les pido disculpas por el tema de la campaña que se desarrolló con el doctor Casafranca. Bueno, en la mayoría de las posibilidades pude conversar con varios de ustedes, pero bueno, la circunstancia hizo que también el doctor se ponga un poco nervioso y bueno, impidiera que sigamos con el aprendizaje, ¿no? Pero bueno, son situaciones, circunstancias que se dan y bueno, la campaña, él quería que
que la campaña sea impecable, pues, y que avance todo como un reloj, ¿no? Pero en una experiencia primaria a veces no se da esto, ¿no? Pero me dio mucho gusto conocer a varios de ustedes y poderles enseñar un poco en la misma práctica, ¿no? Con el mismo paciente. Ha habido varios pacientes colaboradores que nos han podido ayudar con la evaluación, con el examen bajo la lámpara de hendidura, incluso en algunos casos hemos podido hacer fondo de ojo, ¿no? Y bueno, es lo que se pudo avanzar ese día en cuanto a la práctica, ¿no? La parte de la teoría nos faltaba concluir con lo que es emergencias oculares, pero esta parte de emergencias oculares la hemos desarrollado con cada grupo, ¿no? Tienen un manual de emergencias y urgencias en oftalmología. Entonces ese tema también está incluido en el examen que vamos o en el aporte que vamos a dar el día lunes, ¿no? Entonces, denle una repasada a lo que ya saben en cuanto a lo que es manejo de urgencias. Y bueno, ese sería el último tema, ¿no? Que ya se desarrolló con cada grupo de prácticas. No sé si tienen alguna pregunta. Sí, doctora. Una consulta. Hay temas que usted ha desarrollado. ¿De dónde sacaríamos la bibliografía de esos temas? Por ejemplo, ¿cuál, Marcelo? Glaucoma, por ejemplo. Ya, yo les voy a pasar la bibliografía. A los grupos también les he pasado, los grupos de práctica. Bueno, pero ahora... Pero igual voy a volver a reenviar con Karen, con Adriana. Doctorita, no, solo de parte de todos nosotros agradecerle por su tiempo, por su dedicación, por su paciencia. Y no se preocupe por lo que sucedió el día de la campaña. Todo bien con nosotros. Y de verdad, doctora, muchas gracias por todo este tiempo. Le quería confirmar, por favor, el horario del examen del día lunes. No sé si en un rato le puedo avisar, por favor. Gracias, Adriana. Te agradezco mucho el haber estado coordinando conmigo todos los cambios de horario y las clases, en fin, todo lo que hemos podido coordinar. Les agradezco a todos, espero y les deseo que todos tengan un excelente término de curso y bueno, en un futuro no muy lejano podamos estrecharnos y felicitarlos a ustedes por ser excelentes colegas. Muchos de ustedes probablemente van a salir fuera del país o de repente van a estar en nuestro país. Si es así y si hay alguna oportunidad de poder brindar algún apoyo a alguno de ustedes, no duden, tienen mi número de teléfono y estoy para servirlos en lo que pueda. Algunos de sus compañeros que ya están terminando la carrera o ya son bachilleres, están desarrollando algunos temas en oftalmología, entonces de repente ustedes también se animan, estoy para servirlos, para poder ayudarlos en la medida de mis posibilidades. Muchas gracias y espero la comunicación de Adriana para ver el horario que ustedes determinen para el examen del día lunes. Muchas gracias, que tengan un bonito fin de semana. Muchas gracias a usted, doctorita. Igual que tenga un buen Gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias, chicos. Cuídense mucho que el COVID está incrementándose nuevamente. Cuídense mucho.